En el otoño de 1944, Budapest, la joya del Danubio, se convirtió en un infierno en la tierra. Mientras los aliados avanzaban por Europa occidental, en el frente oriental, la brutalidad de la guerra alcanzaba su apogeo. Las tropas del Ejército Rojo se acercaban a la capital húngara, y el régimen nazi, desesperado por mantener el control de su aliado estratégico, desplegó su maquinaria más despiadada, las Waffen-SS, y su política de terror absoluto. La ciudad se convirtió en un tablero de ajedrez mortal. En su interior, civiles atrapados, judíos perseguidos y grupos de resistencia luchaban por sobrevivir ante las deportaciones masivas y ejecuciones sumarias organizadas por las SS y su brazo colaboracionista local, el Partido de la Cruz Flechada. Afuera, el ejército alemán y las Waffen-SS trataban de fortificar la ciudad, preparándose para uno de los sitios más cruentos de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Budapest en 1944 es la de una resistencia tenaz, una violencia sin precedentes y el enfrentamiento entre dos ideologías igualmente despiadadas. En este video exploraremos cómo la capital húngara se convirtió en el escenario de un infierno desatado por las SS, dejando un legado de horror que marcó a toda una generación. El 29 de octubre de 1944, los segundos y terceros frentes ucranianos del Ejército Rojo lanzaron una ofensiva masiva para tomar Budapest. Este ataque marcaba una de las últimas etapas de la guerra en el este, con el objetivo estratégico de asegurar el camino hacia Viena y el sur de Alemania. La ciudad, una de las más bellas de Europa, se transformó rápidamente en una trampa mortal. Adolf Hitler declaró a Budapest una Festung, o fortaleza, una designación que implicaba que debía ser defendida hasta el último hombre, sin rendición. Las tropas alemanas, compuestas por la tercera división Panzer, la octava división de caballería SS Florian Geyer y otras unidades de las Waffen-SS, estaban reforzadas por soldados húngaros leales al régimen de la Cruz Flechada. Estas fuerzas estaban bajo el mando del general Karl Pfeffer Wildenbruch, un oficial de las SS que carecía de experiencia en la guerra urbana, algo que resultaría decisivo. El Ejército Rojo avanzó rápidamente, rodeando la ciudad en un cerco completo el 26 de diciembre de 1944. A partir de ese momento, unos 800.000 civiles quedaron atrapados junto con las fuerzas defensoras. La guerra llegó directamente a las calles y los hogares de Budapest. Cada edificio, cada metro de terreno, se convirtió en un campo de batalla. Las Waffen-SS y las fuerzas de la Cruz Flechada utilizaron tácticas despiadadas, fortificando casas, puentes y monumentos históricos, lo que convirtió a la ciudad en un laberinto de destrucción. Durante semanas, los combates se intensificaron. Los soviéticos emplearon artillería masiva y ataques directos para reducir las defensas alemanas, mientras que los defensores usaron cualquier recurso a su disposición para resistir. Los civiles, atrapados en medio del fuego cruzado, enfrentaron condiciones inhumanas: hambre, frío extremo y una constante amenaza de muerte. Las tropas de ocupación no solo combatían a los soviéticos, también ejecutaban a civiles sospechosos de colaborar con la resistencia o simplemente por pertenecer a minorías étnicas perseguidas. La resistencia alemana y húngara se concentró en el castillo de Buda y el distrito del Danubio. Sin embargo, a mediados de enero, las fuerzas defensoras estaban al borde del colapso. El Ejército Rojo logró dividir las posiciones alemanas en dos, aislando completamente a las fuerzas en la orilla oeste del Danubio. Finalmente, el 13 de febrero de 1945, tras casi 50 días de combates brutales, Budapest cayó en manos soviéticas. Las bajas fueron inmensas. Alrededor de 80.000 soldados alemanes y húngaros muertos o capturados, más de 100.000 bajas soviéticas y decenas de miles de civiles perecieron en el asedio. La ciudad quedó en ruinas y su población devastada. La batalla de Budapest fue uno de los sitios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial y dejó una marca indeleble en la historia de Europa Central. Un episodio que mezcla heroísmo, sufrimiento y la brutalidad más despiadada de la guerra. La entrada de las Waffen-SS en Budapest y la llegada al poder del Partido de la Cruz Flechada desataron una espiral de terror y violencia sistemática.
Con el pretexto de reforzar la defensa de la ciudad, las SS utilizaron su presencia para imponer un régimen de control absoluto, aplicando su ideología de exterminio en una población ya debilitada por años de guerra. Uno de los colectivos más afectados por esta brutalidad fueron los judíos de Budapest. En una de las últimas fases del Holocausto, miles de familias que habían sobrevivido al inicio de la guerra fueron objetivo de redadas masivas. En noviembre de 1944, se estableció el gueto de Budapest, un pequeño sector de la ciudad cercado con alambre de púas. Más de 70.000 personas fueron confinadas en esta zona, obligadas a vivir en condiciones infrahumanas. El hambre, las enfermedades y el frío invernal cobraron cientos de vidas. Las ejecuciones masivas se convirtieron en una práctica cotidiana. Uno de los episodios más infames ocurrió en la orilla del río Danubio, donde miles de hombres, mujeres y niños fueron llevados, despojados de sus pertenencias y fusilados al borde del agua. Los cuerpos caían directamente al río helado, cuyos remolinos se llevaban los restos. Hoy, el Memorial de los Zapatos en el Danubio conmemora estas atrocidades, con filas de zapatos metálicos que representan a quienes nunca regresaron. Pero las Waffen-SS no actuaron solas. El Partido de la Cruz Flechada, bajo el liderazgo de Ferenc Szálasi, jugó un papel clave en los crímenes de guerra cometidos en Budapest. La milicia fascista de este partido competía con las SS en brutalidad, llevando a cabo redadas, torturas y ejecuciones públicas. No solo se limitaron a los judíos, cualquier sospechoso de colaborar con la resistencia o desafiar al régimen podía ser arrestado y asesinado sin juicio previo. Los relatos de sobrevivientes describen escenas de horror: familias enteras arrancadas de sus hogares, mujeres y niñas violadas, y niños ejecutados junto a sus padres. Esta ola de violencia deshumanizó aún más a una ciudad que ya estaba siendo destruida por el sitio militar. Para los habitantes de Budapest, el miedo no venía solo de los bombardeos soviéticos. Cada día, las SS y la Cruz Flechada arrasaban con cualquier vestigio de seguridad o esperanza. Budapest no solo era un campo de batalla, se había convertido en un verdadero infierno en la tierra. A medida que avanzaba el invierno de 1944-45, el cerco sobre Budapest se estrechaba. El Ejército Rojo, tras semanas de intensos combates, logró dividir las defensas alemanas en dos frentes: las fuerzas en Pest, al este del Danubio, y las que ocupaban Buda, al oeste, quedaron completamente aisladas. Los últimos días del sitio se concentraron en la colina del castillo de Buda, donde las tropas alemanas y húngaras realizaron una resistencia desesperada. Los túneles subterráneos del castillo se convirtieron en refugios para los soldados heridos, mientras las calles y edificios de Buda se transformaron en un laberinto de enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El 13 de febrero de 1945, tras casi 15 días de asedio, las fuerzas del eje colapsaron. El general Karl Pfeffer-Wildenbruck, comandante de las tropas defensoras, intentó una última fuga desesperada con un pequeño contingente de hombres, pero fracasó y fue capturado junto a miles de soldados. Budapest había caído. El costo humano fue devastador. Más de 38.000 soldados del eje murieron y cerca de 80.000 fueron capturados. Las bajas soviéticas fueron igualmente altas, con más de 100.000 hombres muertos o heridos. Pero quienes más sufrieron fueron los civiles. Miles murieron en los combates, mientras que los sobrevivientes enfrentaron saqueos masivos, violaciones y ejecuciones a manos de las tropas soviéticas. La ciudad, que alguna vez había sido un símbolo de cultura y belleza, quedó reducida a escombros. Budapest, la joya del Danubio, se había convertido en un testimonio de la capacidad humana para la destrucción y el sufrimiento. La batalla de Budapest fue uno de los sitios más sangrientos y devastadores de la Segunda Guerra Mundial. Más que una confrontación militar, fue un recordatorio de la crueldad de los regímenes totalitarios y el impacto desproporcionado que estos conflictos tienen sobre las poblaciones civiles. Hoy, Budapest se ha levantado de las cenizas. Sus monumentos, calles y puentes han sido reconstruidos, devolviendo a la ciudad su esplendor, pero las cicatrices de aquel invierno aún permanecen. Lugares como el Memorial de los Zapatos en el Danubio y el barrio del antiguo gueto son recordatorios de las vidas perdidas y del precio del odio y la guerra. Recordar los horrores del pasado
es crucial para construir un futuro en el que la humanidad no vuelva a caer en los mismos errores. Budapest, como tantas otras ciudades que sufrieron los estragos de la guerra, es un testimonio de resiliencia, pero también un llamado de atención para las generaciones venideras.